Mi tía me regañó e insultó a mi familia, solo por decirle a su hijo consentido que recogiera la ropa. Hola, tengo 18 años y trabajo de vez en cuando con mi papá, exactamente en el tiempo en el cual no estoy estudiando. Trabajo en una mina bastante apartada y no hay muchas cosas que hacer, pero es relajante. A mí siempre me ha gustado. Casi siempre lo tomo como unas vacaciones, aunque para muchos pueda parecer raro. A mí me gusta bastante trabajar en la mina, pero no es lo que planeo hacer a futuro, simplemente es un pasatiempo agradable. A mi primo de 16 años lo mandaron a la mina, fue un castigo de mi tía por varias cosas, principalmente porque había perdido muchas materias en el colegio. Cabe decir que él está en octavo y que ya ha perdido 2 años consecutivos. Usualmente no era castigado por nada, pero esta vez decidieron castigarlo, simplemente porque en el colegio donde estaba lo habían descubierto fumando ciertas sustancias ilícitas. Aunque ella trató de cubrirlo y decir que simplemente lo castigaba porque estaba mucho en la calle. Debo mencionar que mi primo solía salir todas las noches y volvía a la 1 o 2 de la mañana. Se juntaba con malas compañías, era algo que ya todos en la familia sabíamos, pero que mi tía simplemente ignoraba. Ni siquiera lo regañaba por eso, más allá de gritarle de vez en cuando, y su propio hijo le respondía mal, incluso la insultaba. Pero esta vez decidió castigarlo enviándolo a la mina de mi padre. Según mi tía, él solo iba a pasear, así que no tenía que hacer trabajos. Pero a mí no me lo habían dicho. Incluso el encargado de la mina me había mencionado que mi papá lo había mandado para que trabajara. Yo no quise constatar la información porque pensé que si el encargado me lo había dicho personalmente, debía ser verdad. Fue un grave error. Cabe mencionar que yo siempre he sido paciente con mi primo. Hemos tenido roces en varias ocasiones, pero yo siempre traté de llevarme bien con el lado de mi familia paterna porque nunca he sido muy cercano a ellos. Nunca me invitaban a ninguna fiesta y yo era el que iba por mi voluntad, aunque me miraran feo. Siempre traté de esforzarme en encajar, cosa que con el lado materno no era necesario, ya que me llevaba muy bien con todos. Y sí, tenemos nuestros roces porque somos muy directos, esto es importante. Yo siempre he sido del tipo de personas blandas. No me gusta gritar y, por esa razón, mi primo siempre me había cogido la mala y nunca me respetaba. Traté de ser amable. Cabe decir que él decidió simplemente salirse del trabajo a las 2 horas e irse a la casa a dormir, quedándose ahí prácticamente todo el día. Un día en la noche había dejado su ropa afuera y, obviamente, eso no se podía hacer porque lo más probable es que se mojara, ya que estábamos en época de lluvia. La señora que cocina acá en la mina me dijo que despertara a mi primo y le pidiera que metiera la ropa. Yo caminé hacia él y lo moví un poco para decirle que lo hiciera. Cabe mencionar que cuando yo le dije, de la manera más cordial que pude, que si podía meter la ropa porque se iba a mojar, incluso le expliqué por qué razón no se podía dejar afuera, de inmediato empezó a insultarme. Gritos que iban desde, ¿quién crees que eres? Tú no eres nadie para mandarme, hasta llamarme marica. Sinceramente, en ese momento algo en mí se rompió. Siempre había sido el tipo amable que no contestaba mal, que trataba de callarme lo más posible. Por el lado de mi madre siempre he sido muy directo y, digamos, que esto no le gusta a mi tía. Ella siempre ha esparcido el rumor de que yo soy alguien que solo provoca problemas, pues no suelo quedarme callado sin importar que sean mayores que yo. Esto me ha acarreado la reputación de ser problemático, imprudente y, sobre todo, maleducado. Así que yo había tratado, como meta personal, ser mucho más prudente simplemente para hacer que al menos por parte de la familia de mi padre no me vieran de mala manera. Traté de forzar la sonrisa en mis labios, pero cada vez que me insultaba sentía que fallaba. Llegué al punto en el que no pude más. No le grité, pero recuerdo perfectamente haber alzado la voz y hablado de la forma más firme posible, cosa que yo nunca había hecho. Pude ver cómo,
Al yo decirle de manera firme que tenía que recoger la ropa porque se podía mojar, después de pedirle un par de veces, me miró de mala manera y se levantó a hacer la encomienda. En esos momentos, la señora y el encargado le dijeron a mi primo que no tenía que hacerlo. Realmente entiendo su postura, ellos no querían meterse en problemas, y más con la familia del jefe de la mina. Pude ver cómo mi primo se volteó hacia mí y me chasqueó la lengua, ese acto que él cree que es de superioridad, gritándome, entonces, ¿para qué me levantaste y para qué me mandaste a hacer algo que al final no tenía que hacer? Se tiró a la cama de inmediato a dormir. Yo solté un suspiro, ya derrotado, y no quise pelear más. En ese preciso instante me dispuse a mermar el problema y acostarme en mi lado de la cama, ya que dormíamos en la misma cama debido a que no había habitaciones en la mina. Cabe decir que mi primo tiene mucha más experiencia, al menos en lo social, que yo, es decir, él va a fiestas, bebe, fuma y hace todas esas cosas que se supone que harían los adultos o jóvenes adultos. No digo esto de manera mala, porque sé que muchas de esas cosas no lo hacen algunos adultos, ni adolescentes. Pero según mi tía, yo siempre iba a ser el que al final terminaría perdido en las drogas o en algún vicio, pues según ella, yo era un caso perdido. Continuando con lo que pasó, pensé que todo estaría tranquilo de ahí en adelante. Él estaba en su teléfono escribiendo, y realmente debía haber tomado eso como una señal, ya que mi primo nunca ha sido del tipo de personas que afronta sus problemas por su propia cuenta. De inmediato mi tía empezó a escribirme, mencionándome que no podía compararme con alguien menor. Continuó mencionándome que ella no lo mandó a su hijo para que trabajara, sino para que paseara. Sí, exactamente como leíste, para que su hijo paseara, como si la mina fuera algún centro turístico. Obviamente yo le mencioné mi postura, que le hablé fuerte porque él me había insultado. Traté de mantenerme lo más respetuoso posible, pero eso no pareció gustarle. De inmediato me llamó y yo decidí contestarle la llamada. Me fui a un lugar apartado para que no se escucharan los gritos que sabía que iban a venir por parte de ella. Traté de ser cordial. Le mencioné que, según lo que yo tenía entendido y lo que me habían dicho, su hijo había venido a trabajar, no a estar dormido todo el día y hacer mala cara por todo. Ella solamente dijo que su hijo no iba a trabajar y que solo fue a pasear, que ella lo había mandado por un castigo que, según sus palabras, simplemente era porque salía mucho a la calle, cosa que se sabía que no era cierta. Pues mi primo había sido suspendido después de que lo encontraran fumando en el baño del colegio. Trataba de explicarle mi situación, pero ella de inmediato volteó las cartas y empezó a mencionar que yo era el problema, que siempre había sido irrespetuoso con todo el mundo y que, cito sus palabras, nosotros no somos como tu familia. Realmente lo sentí como si me estuviera excluyendo de la familia por parte de mi papá, y no solo eso, atacaba a mi familia por parte de mamá, mencionando que por ser honestos, por de verdad tener conflictos al decir nuestras opiniones libremente, ya fuera un pecado mortal. Yo de inmediato le mencioné de manera firme que no le permitía que mencionara nada sobre mi familia, plantando un límite. Justamente en ese momento ella empezó a despotricar y a decir que yo era un malagradecido y que por eso nadie de la familia me quería. Que siempre era el que ocasionaba los problemas por andar respondiendo y que gracias a mí las cosas siempre terminaban mal. Esas palabras me dolieron bastante. Después continuó mencionando que ya me conocía mucho más que yo mismo. Debo decir que cuando yo era niño sí pasaba algo de tiempo en la casa de mi tía, pero no llegaban a ser más que semanas. Así que yo le mencioné que no dijera tales cosas, que a mí me habían criado mi mamá y mi abuela, ya que ni siquiera mi papá estuvo tan presente en mi vida. No puedo decir que estuvo ausente, pero digamos que su presencia solía ser un par de semanas al año, y lo demás se compensaba con dinero. Realmente solo he tenido verdaderas interacciones con esa familia estos últimos años, y es más porque yo, que no me puedo quedar quieto, estaba buscando trabajo y primero fui con mi tío y después con mi papá. Así es como estaba interactuando con mi padre últimamente, y solo en temas de trabajo. Ella siguió mencionando que no le dijera nada a su hijo.
Además de eso, me amenazó con contarle a mi papá que yo había iniciado el problema. Obviamente sabía que mi tía iba a exagerar, era algo que ella solía hacer. Me doy un tiempo para mencionar que ella había criado a la hija de su hermana desde muy pequeña, cuando pensó que no podía tener hijos. Incluso mi tía quería criarme a mí también, cosa que mi mamá no permitió. Cuando la niña creció, ya siendo una adulta como yo, se alejó completamente de ella, cortando lazos. Yo nunca supe por qué, y ella inventaba que se había portado como una hipócrita. Tiempo después mi prima me contó que, en realidad, siempre se había puesto del lado de su hijo biológico, que lo había malcriado y que quería que ella hiciera todas las cosas del hogar. Al principio pensó que era normal, pero con el tiempo se empezó a dar cuenta de que simplemente el mandarle hacerle la tarea a su hijo, o ella tener que dejar sus estudios universitarios solo porque su hijo estaba enfermo y tenía que llevarlo al hospital, era algo que mi prima no iba a permitir. Entonces se alejó de mi primo y de mi tía. Nunca había entendido tanto a mi prima como en ese momento, cuando mi tía intentó voltear la situación con amenazas. Me tomé un tiempo para respirar, dejé que ella hablara, que siguiera amenazando, y después le mencioné que estaba bien, que lo dijera, que podía decirle a mi padre todo lo que quisiera. En esos momentos le mencioné que entonces yo no volvería a hablar con mi primo y no le dirigiría la palabra ni a él ni a ella. Se quedó callada por unos segundos y después empezó a decir que esperaba que eso fuera así. Incluso empezó a decir que me tendría vigilado porque sabía que yo siempre armaba problema por todo y que siempre le tenía la mala a todos los de la familia. Cabe mencionar que solo había tenido conflictos con su hijo, con nadie más de la familia he tenido pleitos. Con ninguno de mis primos, excepto con él, que desde niños ha intentado hacerme la vida imposible. Pero solo era por el mero hecho de que yo nunca me defendía, o al menos no de manera física. Cabe decir que soy delgado, huesudo y larguirucho, a comparación de mi primo que heredó una contextura más acuerpada. Ciertamente se ve más fuerte, aunque en realidad esté gordo. Y no solo eso, anda con malas influencias y por esa razón cree que tiene más poder o dominio sobre las personas. Y al parecer mi tía se lo permite, pero era algo que yo no pensaba cargar por más tiempo. Después de que ella me amenazara e intentara echarme la culpa nuevamente, colgué la llamada. Pensé rápidamente y de inmediato llamé a mi padre. Le relaté la historia tal y como era. Obviamente tomé mi tiempo para respirar y no tratar de ensalzar la situación, simplemente decirla exactamente igual. Incluso me atribuí la culpa en algunos momentos, aclarando que tal vez yo había alzado la voz demasiado fuerte o tal vez había dicho algo que los incomodara. Ya que no quería sonar como la persona que voltea la situación para que todo esté a su favor. Cabe decir que mi padre simplemente mencionó que éramos familia y que no debíamos pelear. Era algo muy común en él y entendí perfectamente su situación. Al final no éramos demasiado cercanos. Él tenía a mis otros hermanos y solía ser más cariñoso con ellos, y siempre me dejaba relegado. Al final yo era el mayor y el que tenía que entender la situación. Después de colgar la llamada me sentí impotente y decidí llamar a mi mamá. Terminé contándole mi frustración. Ella me escuchó pacientemente, además de entender mi situación. Al final, aunque yo le dije que no le escribiera a mi tía, ella decidió escribirle. Además, me mencionó que ellas dos eran adultas, que no deberían meterse en peleas de niños, porque aunque yo tuviera 18 años, para mi mamá yo seguía siendo un niño. Cabe decir que mi mamá puede ser bastante formal, aunque esté enojada, así que simplemente mencionó que me alejara completamente de mi tía y la bloqueara, y eso hice. Ese día llegué a llorar al menos 3 veces y hasta ahora me pregunto si realmente fui el malo. ¿Y ustedes qué opinan? Pueden dejar sus comentarios y suscribirse. Gracias por ver XD.